Bueno, primero que nada, en estos días me he encontrado con muchas personas que me dan su punto de vista de que ya no hay nada que hacer, me dice. Nos enfrentamos ya a hechos consumados, ya la reforma es texto constitucional, las elecciones ya fueron, el INE las validó, entregó constancias de mayoría, sigue entregando, mañana habrá otra sesión de Consejo General y además el 1 de septiembre está previsto que quienes fueron resultados electos tomen posesión en sus diferentes cargos. Y me dicen, pues ya, ¿qué más podemos hacer? Ya estamos, insisto, frente a hechos consumados. Yo no opino igual. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, pero para hacerlas hay que organizarnos, hay que enfrentarlas con claridad y hay que tener mucha precisión sobre cómo llegamos acá, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que esto implica, para entonces sobre esa base, con ese conocimiento claro, organizarnos, porque implica una organización importante, para tomar decisiones y tratar de revertir, primero frenar y revertir la situación que estamos viviendo. Así que permítanme, antes de pasar propiamente a lo que podría ser una propuesta de qué hacer, y como el título de la plática es impugnación de las elecciones, hacer un breve recuento de cómo llegamos aquí y qué es lo que todo esto significa. En virtud de que lo que se vivió en la jornada electoral del 1 de junio es solo, desde mi punto de vista, un eslabón de una larga cadena que implica no solamente a la reforma judicial. Yo creo que no es exagerado decir que estamos frente a un cambio de régimen en nuestro país. Por cierto, un cambio de régimen al que no fuimos convocados a las urnas ni en el 2018 ni en el 2024. Y a lo largo de estos 7 años, la vida de la República ha cambiado, están cambiando sus instituciones, las reglas de convivencia y aún, lo más lamentable, creo que no alcanzamos a ver las consecuencias que estos cambios pueden traernos para nuestra vida cotidiana y para la República en su conjunto. Pero también, no solamente hablar de la República en general, la sociedad en general, sino también en nuestra vida cotidiana, los cambios que estos implican. Y recordemos que a lo largo de estos 7 años, Andrés Manuel López Obrador, que llegó legítimamente a través de elecciones, a través de las urnas, fue haciendo todo un conjunto de cambios hasta donde le fue posible, porque en 2021 perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ahí se frenó su proyecto de reformas constitucionales y legales. Sin embargo, en el 2022 eh, las promovió con lo que llamó después el Plan A, y las mismas no pasaron porque no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, la perdió en las elecciones del 21, como ya lo mencioné, pero además, después vino su famoso Plan B y la Suprema Corte de Justicia frenó ese conjunto de iniciativas. Fíjense la importancia de la Suprema Corte como la conocíamos antes de esta reforma política que impulsó López Obrador. Tuvo la capacidad de frenar esas reformas por la inconstitucionalidad de las mismas. Y esto parece un largo concepto abstracto, pero tiene muchísimas implicaciones a las cuales me referiré posteriormente. Es decir, la Suprema Corte encontró que incluso el procedimiento que había seguido el legislativo no correspondía a las propias reglas que el legislativo, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, se había dado para hacer reformas legales y constitucionales. Entonces la Corte suspendió las mismas porque no cumplían con los más mínimos requisitos, no digamos de consulta a la ciudadanía, sino de consistencia en el armado de las propuestas de reforma constitucional ilegales que había propuesto Andrés Manuel López Obrador en el 2022. Pero termina su sexenio y deja su famoso Plan C,
que es su legado político. Y empezando este sexenio, ahora encabezado en la presidencia de la República por la doctora Claudia Sheinbaum, inmediatamente iniciando el periodo de sesiones del Congreso, la doctora Sheinbaum, como presidenta de la República, presenta este conjunto de iniciativas, que es un conjunto de iniciativas que son 18 reformas distintas en el orden constitucional y legal, que fueron aprobadas, ustedes lo recordarán, prácticamente sin ninguna modificación. Es más, no solamente sin modificaciones, no se discutieron en el periodo muy corto de septiembre y octubre del año pasado. Algunas reformas de gran calado que todavía no se hacen las reformas legales correspondientes, es decir, todo el proceso legislativo todavía no culmina. Pero una de ellas que es fundamental y a la que quiero referirme en esta ocasión es justamente la reforma al Poder Judicial que se nos, porque no, recuerden, es un paquete de 18 reformas, no solamente la reforma del Poder Judicial, hay muchas implicaciones de carácter económico, de telecomunicaciones, de infraestructura, etcétera, pero vamos a referirnos en esta ocasión exclusivamente a lo que tiene que ver con el poder judicial. Y se nos vendió la idea, la narrativa detrás de la reforma, era justamente que quería hacerse una mejora radical a la impartición de justicia, a la procuración de justicia en nuestro país y querían erradicarse prácticas de nepotismo y prácticas de corrupción en el Poder Judicial. Pero lo que hemos visto es que más allá de esa pretensión, que creo que todos estaríamos de acuerdo en compartir, que había que hacer mejoras al Poder Judicial, este, porque una justicia que no es expedita, no es oportuna, no es justicia, y que había que, al seguir avanzando en la procuración de la justicia, debería llevarnos, como era la tendencia desde la reforma de 1994 con Cedillo y después la reforma del 2016, en la dirección de construir un poder judicial autónomo e independiente de los diferentes actores, incluido independiente frente a los otros poderes, es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero además de un órgano, un poder autónomo e independiente, ir fortaleciendo la carrera judicial. Es decir, que quien llegara a los puestos para emitir sentencias sobre los diferentes conflictos entre particulares o de particulares con el gobierno, con el Estado, encontraran juzgadores a los diferentes niveles, jueces, magistrados, hasta ministros de la Corte, que tuvieran una trayectoria y una carrera judicial que respaldara por su conocimiento, su experiencia, la calidad de sus sentencias, los cargos que fueran ocupando y que entonces efectivamente pudiéramos tener la garantía de que en el último eslabón de la impartición de justicia, que es el Poder Judicial, encontráramos a personas con esa trayectoria. Y no, lo que se hizo fue una reforma que desmontó todo lo que se había venido haciendo desde 1994 para restarle autonomía e independencia al Poder Judicial y además frenar la carrera judicial por méritos, por trayectorias de los jueces y con una intención fundamentalmente política de subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo, como ya lo había hecho el Ejecutivo con el Legislativo, con la sobrerepresentación que le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las elecciones derivadas del año pasado, de 2024, en una lectura a todas luces inconstitucional, antidemocrática, ilegal, lo podría decir, porque de ninguna manera se puede entender que si el bloque dominante, integrado por Morena, PT y Verde, tuvieron en las urnas el 2024 el 54% de la votación, ahora tengan el 72% de las curules en la Cámara de Diputados, o bien lograron presionando, comprando, coaccionando, como ustedes quieran denominarlo, en la Cámara de Senadores a dos senadores del PRD que el día siguiente que tomaron posesión cambiaron de bando y posteriormente la lamentable, triste historia de la familia Yunes que también dio el último voto
para que tuvieran en el Senado también la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales y legales sin tener que negociar y platicar absolutamente con nadie. Es decir, ya el poder legislativo copado por el Ejecutivo y ahora con esta reforma al Poder Judicial van sobre lo que tiene que ver con el control del mismo Poder Judicial. Es decir, entonces la concentración del poder en el Ejecutivo, pasando sobre la independencia del Legislativo y la autonomía e independencia del Poder Judicial. Aquí tenemos que ubicar lo que vivimos el 1 de junio pasado. No podemos dejar de verlo, sino dentro de este entramado. Ahorita nos llama la atención las elecciones, qué pasó, qué podemos hacer, pero yo creo que tenemos que hacernos cargo de todo esto que implica. Hay muchas aristas que habría que analizar. Por ejemplo, algo de lo que no hemos estudiado suficientemente en esta reforma al Poder Judicial, además de lo que ya les he mencionado, podemos decir que nos cambiaron la ingeniería de defensa de la ciudadanía frente al propio Estado. ¿A qué me refiero? Tres cosas bien importantes de esa reforma. Prácticamente casi desaparece la ley de amparo, o sea, se restringen los alcances de la ley de amparo y en todo caso, cuando una persona promueve un amparo, no tiene efectos de carácter general, sino solamente para efectos para la propia persona. Y el amparo es algo fundamental para que el ciudadano se pueda defender ante una instancia de gobierno en caso de alguna arbitrariedad. Por otro lado, se habla de que en la reforma al Poder Judicial de la aplicación literal de la norma. O sea, no hay posibilidad de interpretación, lo cual es un absurdo en sus términos. No hay texto, y los abogados lo saben muy bien, no hay texto constitucional legal perfecto, sino hay incluso en las diferentes reformas hay motivos de inconsistencias, lagunas, que justamente la experiencia, la trayectoria de los jueces y los colegiados, tanto a nivel de circuito como a nivel de la propia corte, perdón, hasta tienen que hacer una interpretación integral y sistemática de las normas para poder llenar esos vacíos. Y ahora se hace una reforma en donde se le pide al juzgador que no interprete la norma, sino la aplique literalmente cualquiera que esta cosa podría significar. Y finalmente, prácticamente se eliminan las acciones de inconstitucionalidad y las controversias. Fíjense bien, tres aspectos que nos van a pegar a las personas, no crean que solamente es en abstracto a las instituciones y demás. Lo que tiene la posibilidad se reduce la capacidad del amparo, que había sido un recurso tradicional en el derecho mexicano, la aplicación literal de las normas y prácticamente se eliminan las facultades de los circuitos judiciales para pronunciarse sobre acciones de constitucionalidad en reformas legales o constitucionales o de controversias constitucionales. En fin, estoy diciendo a cuidado. Ahorita estamos muy concentrados en lo que tiene que ver con elecciones de juzgadores, pero no perdamos de vista que la reforma judicial en su integralidad tiene muchísimas más implicaciones que lamentablemente vamos a ir viendo las consecuencias y que una de ellas, estas tres que les mencioné, nos deja a los ciudadanos, a la ciudadanía, en indefensión frente a las arbitrariedades del propio Estado, porque los jugadores no solamente resuelven conflictos entre particulares, sino también entre particulares e instancias de gobierno. Pero vayamos a lo que es esta elección en particular. Primero tengo que declarar ante ustedes que yo no creo que la solución al problema de impartición de justicia de nuestro país sea la elección de juzgadores en los diferentes niveles de responsabilidad en el Poder Judicial. Yo creo, más bien, como les decía antes, que es darle autonomía, darle independencia a ese poder y promover la carrera judicial y la evaluación permanente de esa carrera y la exposición ante el público de la calidad de las sentencias. Pero también hay que reconocer que el problema de impartición de justicia no se resuelve tratando de atender el último eslabón de la cadena, que es el juez, sino que deviene
desde el origen mismo de los casos en los ministerios públicos y en las procuradurías que la reforma no se hace cargo absolutamente nada de eso, con lo cual denota una vez más la intencionalidad política de esta reforma y no realmente el hacerse cargo de atender el conjunto de la secuela de los procesos de impartición de justicia. Si hubiera sido ese el caso, se hubiera empezado por los ministerios públicos, hubiera seguido con las procuradurías estatales, federales y finalmente el último eslabón en donde al juez le llega un expediente. Si este está mal integrado, es insuficiente, ¿con qué elementos va a emitir una sentencia un juez? Entre mejor esté ese eslabón de proveer pruebas, elementos a un juez, más posibilidades tiene este de justamente hacer una interpretación armónica de acuerdo a las leyes de los casos que se le presenten. Pero por otro lado, elegir a juzgadores cuando el juzgador debe estar pensando al aplicar, sentarse frente a un expediente para emitir una sentencia en el marco normativo a aplicar y no los electores que lo eligieron o que lo pueden elegir posteriormente, si quiere seguir ascendiendo en la carrera del Poder Judicial. Creo que esto sesga mucho el caso y creo que no, la democracia es muy útil, pero no se puede aplicar para todo y para todos los casos. Se puede aplicar para elegir representantes, indudablemente, para elegir gobernantes, pero no para resolver todos los casos en todas las circunstancias. Creo que ese es un abuso de la democracia y creo que el abuso lleva justamente a la simulación democrática, que es lo que vivimos el 1 de junio pasado, y a la distorsión del sentido democrático. Y bueno, quería hacer este paréntesis porque me parece muy importante, por lo menos para declarar ante ustedes cuál es mi posición respecto a un mecanismo de esta naturaleza. Pero ahora, ya pasó el 1 de junio, ya hubo elecciones, pero veamos en sí mismo el proceso electoral. En materia político-electoral hay una cuestión que es fundamental para los que nos hemos dedicado a estas tareas, que es lo que se llama integridad electoral. ¿Qué quiere decir esto? Es una norma internacional que se busca en las diferentes democracias aplicar para ver la calidad democrática de los procesos electorales y la organización de los procesos electorales. Esto implica, entre otras cosas, puede hacerse una larga cadena de variables a analizar, me voy a referir a algunas de las más importantes, implica en primera instancia que quienes participamos en un proceso electivo conozcamos con claridad cuáles son las reglas de ese proceso, cuáles son las normas que se nos van a aplicar, tanto al que quiere participar como candidato o candidata, como las reglas de la ciudadanía que va a elegir. Pero también se conocen públicamente o se deben conocer públicamente en su integridad cuáles son los criterios que la autoridad electoral va a aplicar para organizar las elecciones y eventualmente la autoridad jurisdiccional para calificar esas elecciones. Y lo que vivimos ahora en este proceso electoral fue todo menos eso. Las reglas no se conocieron ex ante, que es lo que tiene que pasar antes de iniciarse un proceso electoral. Estas reglas tienen que estar claras, no solamente por lo que hace a la Constitución y a las leyes correspondientes, sino también a las reglas de organización del proceso, decisiones que va tomando la autoridad administrativa electoral, que en este caso es el INE, o los institutos electorales en los estados y los propios criterios de la autoridad jurisdiccional. En este caso, en un proceso electoral muy recortado, porque recordemos, no empezó en septiembre como debió haber empezado el año pasado, empezó en diciembre. Las reglas se fueron cambiando a lo largo del proceso. Todavía días antes de la jornada, el INE estaba tomando todavía decisiones, en ocasiones porque el legislador hizo una reforma absolutamente insuficiente para poderlo operar. Pero esto genera incertidumbre, con lo cual, y deja en indefensión a los propios actores y a la propia ciudadanía
que no sabe a qué reglas atenerse en el proceso electoral. Esto atenta directamente contra la certeza del proceso. Y lo que encontramos aquí es un conjunto de irregularidades en la propia organización, el proceso electoral, cambio de reglas y demás. Por ejemplo, nomás por mencionar alguna. En la reforma se les hizo muy fácil decir, aquí no van a participar los partidos políticos, pero tampoco van a participar los funcionarios. La única autoridad que va a poder difundir el proceso electoral, dar las facilidades para debates. Ustedes, algunos que están aquí, seguramente participaron como candidatos y vieron que su posibilidad de exponerse públicamente fue mínima, pues era el INE o los institutos en los estados. Estaba prohibido la intervención de funcionarios públicos. La presidenta de la República impugnó esta decisión, fue al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral abrió la puerta para que funcionarios públicos de los más diversos niveles, con el pretexto de fomentar la participación ciudadana, se metieran, influyeran en el propio proceso, rompiendo las reglas constitucionales incluso que se habían aprobado previamente. Pero esto fue avalado por el propio Tribunal Electoral y esto va a traer consecuencias, como lo vamos a ver, por lo que hace a la equidad de la contienda. Este es otro segundo elemento que es fundamental para medir la calidad de una organización, de un proceso electoral, que quienes participan tengan condiciones de equidad frente a los otros contendientes en su participación. Y lo que vimos aquí es todo menos eso. Primero, se puso en la boleta quién postulaba cada uno de los candidatos. Si el anterior presidente de la República se había cansado sistemáticamente de descalificar al Poder Judicial, es más, quien presidió la Corte, el ministro Saldívar, también él de alguna manera hizo eco a esas palabras, diciendo que efectivamente en el Poder Judicial que él encabezaba había actos de corrupción y que había que desterrarlos. Entonces, obviamente, si el postulado en una boleta va con el prefijo PJ, es decir, postulado por el Poder Judicial, pues eso ya traía, perdón el anglicismo, un hándicap en contra frente a la ciudadanía. Y tenía una ventaja quien era postulado por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Desde ahí hay problemas de equidad, indudablemente, para no hablar del despliegue publicitario que después se materializó en acordeones digitales o en papel para promover determinadas candidaturas y que curiosamente, como se discutió el domingo pasado en el seno del Consejo General, los mismos consejeros demostraron cómo hay una consistencia prácticamente de 80 a 100 o de 85 a 100 en algunos casos entre quienes aparecieron determinados acordeones y los resultados finales. Es decir, sí se puede demostrar que aquí hay una inequidad y además hay una inducción al voto, que eso atenta contra otra variable fundamental de lo que tiene que ver con la integridad electoral, que es el respeto para que el voto sea libre y soberano de los individuos. Lo que tenemos aquí es justamente todo lo contrario, una inducción y coacción del voto para propiciar el sentido del mismo en una dirección o en otra. Y luego vimos este, otra que es atentatorio contra la integridad electoral. Cuando uno va a una elección, tiene que saber a qué va como elector. Tiene que saber a qué va, a quién va a elegir, qué propuestas hacen quienes están sujetos a la elección determinada. Y lo que vimos en este proceso, primero que nada, es una actividad muy compleja, difícil de descifrar, que la ciudadanía en general sepa qué hace el Poder Judicial, para cuáles son sus tareas, sus funciones, qué implica mi voto, cuál es la diferencia entre un juez administrativo, uno penal, uno civil, etcétera, qué es un magistrado, qué es un magistrado de circuito, cómo se integran estos, etc. Mil complicaciones que ustedes conocen mucho mejor que yo, pues no hace que el ciudadano que acuda a esa urna
a esa casilla tenga toda esa información y más en un listado en donde las posibilidades de elección no solamente son sobre un candidato o una candidata, sino entre N, en donde N, en el mejor de los casos, rondaba los 28 candidaturas. Es decir, lo que nos encontramos es que era muy difícil descifrar incluso la boleta para poder hacer un voto informado, racional, de qué es lo que se estaba eligiendo, a quién se estaba eligiendo y cuál era la diferencia entre una candidatura y otra candidatura. Atentando, insisto, contra lo más elemental de quien acude a una casilla, que es estar informado y saber para qué se le está convocando y cuál es el sentido de su voto. Por otro lado, la sesión del domingo del Consejo General, si no la han visto, yo la recomiendo muchísimo, porque es una sesión, y eso que yo estuve allí 14 años, 10 meses, y presencié cualquier cantidad de sesiones del Consejo General, perdí la cuenta de cuántas, pero nunca había visto yo una sesión como la que presenciamos el domingo pasado. Es decir, una sesión en la cual 6 consejerías, fueron 6, demostraron en sus intervenciones que hubo irregularidades en el proceso electoral, a tal grado que 818 casillas fueron invalidadas. Pero no solamente eso, a tal grado que uno de los consejeros, Arturo Castillo, solicitó que no se votara por la validez de la elección, que dijo, y fue muy claro, no estoy solicitando que se declare la invalidez. Estoy solamente solicitando que no declaremos la validez porque tengo dudas razonables de que no solamente esas 818 casillas hubo irregularidades, sino pudo haber en otras. Y estos elementos que les estoy compartiendo a ustedes también fueron esbozados en esa sesión como dudas razonables de la que atentan contra la integridad del propio proceso electoral. 6 consejerías se manifestaron. Finalmente, eh, fueron solamente 5 votos los que acompañaron esta propuesta de validez, aunque 6 se habían manifestado en ese sentido. Y finalmente, en una votación muy cerrada, que yo nunca recuerdo haber visto ninguna otra en 14 años, 10 meses que estuve en la Secretaría Ejecutiva siendo secretario de ese consejo, a mí me tocaba tomar esas votaciones. Nunca vi que en un acto tan trascendente como esto, en una votación 6-5, se declarara la validez de una elección. Porque había dudas razonables ante todo esto. Este conjunto de elementos, junto con los otros, o muchos otros que podría mencionar, pero el tiempo corre y me gustaría mucho escucharles también, intercambiar puntos de vista con ustedes, nos llevan a pensar, y voy al principio, de que si hay muchas cosas que hacer. Lo peor que nos podría pasar es darnos por vencidos, por vencidas y decir, pues ni modo, esto ya hay una reforma constitucional, ya hubo un proceso, hay elecciones, ya se entregaron actas de las cartas de mayoría en el Consejo General del INE y a ministros. Mañana hay una sesión del Consejo para terminar de calificar las últimas elecciones de jueces y algunos magistrados. Y pues ya nomás vámonos a nuestra casa, crucémonos de brazos y dejemos todo así. No, yo creo que no podemos dejarlo pasar, porque las consecuencias de todo esto, y es lo que quise referir a lo largo de esta conversación con ustedes, son muy graves para el país, pero también son muy graves para nuestras comunidades y son muy graves para nosotros como individuos, porque se está destruyendo un aparato judicial que tenía muchas áreas de oportunidad y mejora, pero que iba en una dirección determinada para darles autonomía e independencia que los juzgadores requieren. Y que había que atender los otros eslabones de la cadena, como ya lo mencioné, ministerios públicos, procuradurías, etcétera, etcétera. Y con esto hay más bien una intención política de cooptar esto. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Qué viene entonces? Nunca dejemos de buscar, de interponer los recursos que estén a nuestro alcance, aunque se vea cuesta arriba la solución. Primero, hay 2 recursos que hay que interponer. Impugnaciones
Es una ruta compleja porque hay que impugnar elección por elección, es decir, el que estuvo en una elección para juez penal o civil o administrativo, etcétera, tendría que ir impugnando cada elección. Y nos encontramos con un gravísimo problema. Para impugnar esas elecciones hay que tener pruebas razonables que presentar ante la autoridad administrativa y la jurisdiccional de lo que suponemos que son indicios o hechos que podemos demostrar fehacientemente de irregularidades en el proceso que entonces nos permita demandar la nulidad de esa elección. Y no tenemos, en muchos casos, toda la información que se requiere para poder impugnarla, porque no tenemos las actas. Cosa gravísima, nunca había pasado en la historia del INE autónomo, que no se tuvieran las actas. El mismo día de la jornada electoral se tenían las actas digitalizadas incluso. Conforme el PREP, el programa de resultados preliminares, iba operando, iba subiendo las actas para que no solamente los candidatos las vieran, sino la misma ciudadanía en general podría ver el acta de su propia casilla. Ahora no contamos con eso. No solamente no contamos con las actas, muchos datos del propio proceso electoral no fueron accesibles a los candidatos, a las candidatas, quienes no tuvieron tampoco representación en las casillas para poder asentar irregularidades durante el proceso. De manera tal que, por ejemplo, lo que se señaló por consejerías ahí en el domingo en el INE, de que encontraron casillas en donde había más boletas dentro de la urna que los que estaban en el padrón electoral, o boletas que estaban marcadas y que nunca fueron dobladas para poder entrar. Ustedes han ido a votar, está la casilla y hay una pequeña rendija en donde tiene que depositarse la boleta. Para que la boleta pase, pues tiene que doblarse para que pueda entrar. Enteridita no puede entrar. Pues había boletas marcadas que nunca fueron dobladas, es decir, quiere decir que nunca fueron depositadas en la urna y alguien las llenó por fuera. En fin, cosas que, como decía el consejero Jaime Rivera, pertenecen al paleolítico electoral, que las dábamos ya por desaparecidas, que era de los años 60, 70, pero no de esta época. Pues ahora las volvimos a ver. En fin, y todo eso constituiría evidencia para preparar un recurso de impugnación. Hay que intentarlo, es muy complejo, por todo, porque no tenemos ese conjunto de elementos, ni el propio INE el domingo pudo más que documentar en 818 casos, cuando se instalaron 84,000 casillas. ¿Cuál es la otra vía? La otra vía es la que estamos intentando, que es pedir la nulidad de todo el proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso la historia que les hice desde el principio. Estamos revisando desde la propia reforma electoral, perdón, la reforma del Poder Judicial que se aprobó el año pasado, desde ahí encontrar todo el conjunto de irregularidades que llevaron incluso a un proceso electoral viciado como el que se vivió el 1 de junio. Y a partir de ahí solicitar la nulidad de todo el proceso electoral. El segundo recurso es solicitar la nulidad de toda la elección, que se conoce en la jerga electoral la nulidad abstracta, es decir, con reunir todo este conjunto de evidencias desde la misma reforma del año pasado del Poder Judicial hasta lo que se encontró el proceso electoral y en particular el día de las elecciones para configurar un conjunto de elementos que nos llevan a la conclusión de que todo el proceso estuvo viciado y que entonces hay que solicitar su nulidad en su conjunto porque no respetó los más elementales elementos de la llamada integridad electoral. Para no hablar de lo que ya mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la legitimidad de este proceso. A ver, acudieron a la urna solamente el 13% de los posibles electores. Es la elección más baja en la historia. Incluso la de revocación de mandato, que ya fue baja en el 2022, fue del 17%. En este caso fue del 13%. Porque la consulta popular, por favor, que fue en el 21,
Se convocó al 7%. Se acordarán aquella que era para juzgar a expresidentes de la República, pero no, no es comparable con ninguna de estas. Esta debería ser comparable con elecciones de ejecutivos locales y federal, con elecciones del poder legislativo local y federal, en donde los más bajos estándares de participación son alrededor del 50%. La elección presidencial del año pasado convocó al 60% de electores. Ahora ahí estamos hablando de la elección de un poder del Estado, que es equiparable al Ejecutivo y al Legislativo, que solamente convocó al 13% del electorado. Y además de ese 13%, el 10% de ellos anularon su voto. Y otro 12%, casi un 13%, no hizo uso de todas las opciones que tenía o no se entendía el sentido de su voto. Estamos hablando entonces que realmente se va a sostener un poder judicial electo por estas irregularidades y por esta reforma con intenciones políticas y no de mejora del poder judicial, con menos del 10% del electorado que tiene posibilidades de hacer uso de su soberanía al elegir a uno de los poderes del Estado. De eso estamos hablando y por eso cierro como empecé. Es lamentable lo que estamos viviendo, las consecuencias todavía no las vemos, pero podemos prever lo sesgado, lo indefenso que nos vamos a encontrar frente a los tribunales constituidos de esta manera, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que promover estos recursos. Nosotros estamos ya en ese proceso porque los plazos además son terriblemente cortos. Corren 4 días solamente a partir de que la persona es notificada por el INE del resultado de su elección. Hay un debate técnico ahí entre los abogados, si es a partir de que se hace el cómputo determinado en un lugar, pero creo que lo que hay que contar es a partir de que son notificados. Cuando hizo el cómputo del INE fue el domingo pasado, pero hubo engroses, entonces entiendo que a partir de hoy se están haciendo ya notificaciones. Entonces nuestros plazos son terriblemente cortos para interponer esos recursos, se están venciendo los primeros el próximo viernes y hay que actuar en consecuencia. Y con esto cierro. Y los únicos que pueden interponer recursos son lo que llaman los abogados, los sujetos legitimados. ¿Quiénes son? Los que fueron candidatos y candidatas a los diferentes cargos. Asociaciones como la que yo pertenezco, otros grupos, individuos interesados, podríamos interponer recursos, pero el Tribunal Electoral lo primero que va a ser desechar esos recursos diciendo ustedes no son sujetos legitimados e interesados en el proceso. Por eso hay que llevar esos recursos con la firma de quienes sí participaron, porque son los que se ven directamente afectados en términos legales. Aunque la sociedad toda, desde mi punto de vista, estamos siendo agraviados por este proceso. Me van a preguntar y me adelanto, ¿y qué suerte pueden correr estos recursos ante el Tribunal Electoral que conocemos hoy en día? Pues soy bastante pesimista, pero hay que interponerlos. No podemos dejar de hacerlo, exigir y exhibir lo que pasó, contar esta historia y obligar a que el Tribunal Electoral se pronuncie, aunque no lo deseche, aunque lo desestime y que nos dé elementos para acudir a instancias internacionales para hacer ver esto. Si no damos este paso, si acudimos directamente a una instancia internacional, lo más probable es que nos pidan que primero desahoguemos la instancia local, la instancia nacional, antes de ir a una internacional. En fin, me prometí media hora, ya me estoy pasando 10 minutos de lo que había prometido de mi intervención inicial. Hay muchas otras cosas más que contar, detalles y demás. En poco tiempo es difícil, pero traté de hacer una síntesis lo más apretada de lo que pasó, lo que estamos viviendo, las consecuencias que puede tener todo esto y que seguramente va a tener, y nuestra responsabilidad como ciudadanas, como ciudadanos, como partícipes de del Poder Judicial, muchos de ustedes, de
no arriar banderas, de seguir y por el bien de ustedes y por las consecuencias que esto va a tener más adelante. Tenemos que seguir insistiendo e interponer estos recursos y hacer ver a la sociedad traduciendo el lenguaje, complejo lenguaje legal, electoral que tenemos en un lenguaje ciudadano, haciendo ver cómo nos están cambiando el país y no nos convocaron a eso, no convocaron en junio pasado, del año pasado, no convocaron a un constituyente nacional para cambiar la constitución y la vida y las reglas que nos hemos dado como mexicanas y mexicanos. A eso no nos convocaron. Nos convocaron a renovar el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo que están haciendo es en los hechos reformando de fondo la Constitución y eso ameritaría un procedimiento al menos de elección de un constituyente. En fin, quiero dejarlo aquí y con mucho gusto esperar sus comentarios, sus puntos de vista y que me den la oportunidad en todo caso al final de tener la posibilidad de este diálogo. Muchas gracias, Gerardo, Carlos, Irlanda, aquí estoy a sus órdenes. Gracias, querido Edmundo. En verdad, creo que has demostrado con creces lo atinada de la invitación que Gerardo te formuló en nombre de todos y todas nosotros. Muchas gracias. Es un panorama del bosque y del árbol. Y esta parte final yo la rescataría. Hay que presentar los medios de impugnación que proceden. Los plazos son diversos conforme se fueron dando las constancias e inician el vencimiento este viernes. Yo haría, abusando un poquito de esta oportunidad, la primera pregunta es, ¿cómo poder, se me ocurre que sería pertinente, querido Edmundo, acceder a alguna especie de formato o de, digamos, contenido básico que tiene que tener? Ya has hablado sobre las pruebas, pero para que quienes deseen hacer sus impugnaciones puedan guiarse con una guía. Primero, quizá tú nos pudieses compartir algún esqueleto o algún ejemplo. En fin, tú nos dirás. De lo que nos ha comentado Edmundo, destaco algo que iba a decir al principio de la sesión, cuando se nos metieron ahí estos personajes de la polarización. A ver, muy sencillo, quiero decir estas dos cosas nada más. Uno, estamos perdiendo el poder judicial. Dos, estamos perdiendo la democracia y la república. De ese tamaño es el problema que nos acaba de compartir con todo detalle Edmundo y reclama, siempre va a reclamar la participación de la ciudadanía porque no hay otra forma de mantener y ampliar nuestra democracia. A lo que ha comentado Edmundo, yo solo agregaría otro dato espeluznante. Mientras conversamos y mientras el Consejo General se debatía entre que si la validez o no la validez, en Veracruz, el Instituto Electoral de Veracruz todavía está contando los votos por si había alguna duda de cómo se están mancillando los principios de la integridad electoral, pues vayan a Veracruz, que además el personal de ese instituto es prácticamente heroico por lo que está haciendo. Muy bien, son los medios de impugnación, elección por elección, hay que demandar la nulidad, hay que documentar y hay que ver los plazos. Yo termino comentando que a partir de ahora Irlanda toma la conducción de la reunión. Yo voy a estar atento a las preguntas. No vamos a abrir el micrófono por obvias razones. Vamos a concentrarnos en las preguntas que ustedes o comentarios que ustedes quieran poner en el chat. Yo los voy a captar y se los enviaré a Irlanda para que vaya tomándolos en cuenta en la conversación. Y está con nosotros, todos son igualmente relevantes, importantes y apreciados en esta Asamblea Ciudadana, pero está con nosotros Emilio Álvarez y Casa, colega, amigo de muchos años y batallas, que también ha expresado su interés por participar. Entonces, al final, antes de que el mundo haga lo propio, le vamos a pedir que también haga una consideración general. Estamos ya sobre el tiempo, pero la urgencia y la importancia lo ameritan. Irlanda, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, Edmundo. Para todos los que están en la sala, comentarles que efectivamente no vamos a abrir el micrófono para evitar las intervenciones no deseadas
del famoso troleo, pero sí vamos a poder canalizar sus preguntas vía chat. Así que quien tenga inquietud de formular alguna pregunta, es momento de hacerla en el chat para que Carlos y quienes nos están asistiendo en controles puedan hacerme llegar esas preguntas y yo a su vez poderlas canalizar a Edmundo en bloques de 3 preguntas, si estás de acuerdo, Edmundo, para que podamos darle respuesta por bloques de 3. Entonces, sabemos que podrían ser muchas las inquietudes. La intención de agruparlas y de clasificarlas es de poder identificar aquellas preguntas que vayan en el mismo sentido para poder maximizar el tiempo del Zoom y poder darles efectiva respuesta a todos y cada uno de ustedes. Entonces, voy a empezar por las 3 primeras preguntas que me hacen llegar de manera directa, ya clasificadas. Y esta es en este momento a pasar las preguntas tal cual como se han trasladado al chat de la plataforma. Y la pregunta es, ¿cuándo se puede convocar a un nuevo constituyente? La segunda, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Y la tercera pregunta es, ¿la vía para presentar las impugnaciones se presentan al INE como primera instancia? Son las 3 primeras preguntas. Con mucho gusto. Voy a incluir una cuarta porque Carlos hablaba de formatos y recursos. Y creo que es muy, muy importante referirnos a eso. Como les mencionaba, los plazos son muy, muy cortos. Nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando en este caso, yo pertenezco a un grupo, a una AC, que estamos promoviendo una nueva fuerza política en el país, que somos México, somos MX, y nuestros abogados están trabajando en este recurso de nulidad de todo el proceso electoral. Quien quiera sumarse a esta iniciativa lo puede hacer. Con Gerardo, no sé aquí si está Mariana, en fin, hay varios colegas que tienen nuestros contactos para que ustedes conozcan el recurso que estamos integrando y ustedes son candidatos, candidatas a los diferentes cargos, pudieran sumarse a este esfuerzo porque construirlo no lo empezamos ayer ni el domingo cuando terminó el Consejo General. Hemos venido trabajando sobre el recurso de tiempo atrás para que sea lo más sólido posible. Nosotros, como somos México, somos MX, no lo vamos a presentar porque seguramente no lo van a desechar, pero sí ponemos a nuestra disposición, perdón, a la disposición de ustedes nuestra experiencia, nuestro conocimiento para que ustedes se sumen al esfuerzo. Entonces, sí tenemos, sobre todo para este recurso de nulidad integral del proceso, ya muy avanzado el documento. Algunos de ustedes seguramente han estado en reuniones con nosotros y ya conocen cuál es la argumentación y a lo largo de mi exposición pues, traté de poner los elementos más importantes que integran este expediente. De manera tal que si se gustan después al final podemos a través de Gerardo también proporcionarle los datos para que ustedes pudieran integrarse. Por lo que hace propiamente a las impugnaciones a elecciones en lo particular, no estamos nosotros trabajando en ello porque implicaría ir una por una de todas las elecciones y nos quitaría el poco tiempo que tenemos para toda la nulidad. Sin embargo, podríamos dar alguna asesoría al respecto de todo esto. Estamos en el recurso de nulidad general también aduciendo que ustedes en la elección particular en la que participaron están en indefensión, porque no cuentan con las pruebas, los elementos para integrar una impugnación cabal como debería ser el caso. Pero esto estamos integrando también como argumento al expediente madre, digamos, al expediente de la nulidad global de la elección. Ahora, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, primero que nada, estar enterados y multiplicando las alertas alrededor de lo que todo esto significa y participar activamente en diferentes, incluso movilizaciones que se están convocando para hacer ver la gravedad de las consecuencias
que todo esto tiene. No solamente le compete a jueces, a especialistas, al 13% que acudió a las urnas el 1 de junio, nos compete a todos. Y las consecuencias traté de explicarlas y espero que quede claro. Entonces hay que sumarse a esa indignación, hacer público todo esto y eventualmente están varias organizaciones convocando a diferentes movilizaciones y creo que es importante, así como se movió la marea rosa, que esto pudiera convocar esfuerzos de esa naturaleza para hacer ver la gravedad de este problema. Ahora, ¿cuál es el recurso? Es efectivamente se interpone ante el INE, pero el INE en este caso solamente integra los diferentes recursos que se interponen, verifica que se hagan en tiempo y en forma y los turna al Tribunal Electoral, que es la instancia que va a resolver en definitiva. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en nuestro país de acuerdo a las normas. Es una instancia equiparable, bueno, es un tribunal constitucional y es la última palabra en la materia en el ámbito nacional. Pero la vía efectivamente hay que interponer los recursos ante el INE y el INE los tiene que turnar tal cual al Tribunal Electoral. ¿Cuándo se puede convocar a un nuevo constituyente? A este nunca nos convocaron, aunque las reformas que están haciendo, quiero insistir en ello, son de profundidad de un nuevo constituyente, o sea, pero sin tener las facultades democráticas electas con ese propósito. Eso es a lo que me quiero referir. Este, nunca la sociedad mexicana fue convocada para hacer un cambio de este calado a nuestras reglas de convivencia expresadas en la Constitución y en los diferentes ordenamientos legales. Y el actual bloque gobernante se ha tomado esas atribuciones sin tener la legalidad y la legitimidad del caso para proponerlas. Pero por la vía de los hechos nos está cambiando la vida y a eso me quería referir. No sé si fui claro en la respuesta y si hubiera que abundar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias, Edmundo. Seguimos con las siguientes bloque de 3 preguntas y de Carmen Barrera. La vía para presentar las impugnaciones se presentan del INE, perdón, esa ya la comentamos. La siguiente es de Javier. ¿Qué podemos hacer en medios internacionales? De Ángel Zapata, para impugnar los resultados, ya que por cantidad de votos estoy arriba del primer lugar en el distrito 1, yo concursé en el distrito 2, ¿qué podría hacer? Sí. Y la Perdón, tercera otra pregunta, vez esa pregunta no me quedó clara, perdón. para impugnar los resultados, ya que por cantidad de votos estoy arriba del primer lugar en el distrito 1 y concursé en el distrito 2, ¿qué podría hacer? Ok, ¿Sí? sí. Y la tercera pregunta de Rocío Argüero, una gran duda. Estoy completamente de acuerdo en todos los procedimientos de las impugnaciones, pero me surge la inquietud. Si el INE es una institución autónoma, apartidista y ciudadana, ¿no podemos rescatarlo de alguna forma a los ciudadanos? ¿Habrá alguna forma de sacar a Taddei y a todos aquellos que no son apartidistas, ya que me parece ingenuo seguir votando con una institución a la que ya no podemos confiar? Claro, rápidamente y gracias por las preguntas. Primero, en medios internacionales, ¿qué hacer? En primer lugar, decía, hay que agotar las instancias nacionales e inmediatamente después, con lo que resuelve el tribunal, acudir a instancias internacionales con recursos legales para hacer ver las irregularidades de este proceso electivo, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente Emilio Álvarez y Casa, que ya lo veo en pantalla, y ya me dijeron que va a intervenir. Él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente nos va a poder decir mucho más qué recurso seguir. Y hay instancias de Naciones Unidas también ante las cuales se puede acudir. Eh, pero además de los recursos legales a nivel internacional,
Yo creo que además hay que hacer ruido mediático en los medios internacionales. Llamar la atención sobre la barbaridad que está pasando en México. Este, y yo creo que no se ha hecho suficiente eh, expresión internacional que llame la atención ante esto que está sucediendo. Ha habido ya manifestaciones de expertos muy connotados, como Daniel Sobato, por ejemplo, que recientemente, la semana pasada, habló prácticamente que con esto se sepulta la democracia mexicana. Y ya ha habido entonces sí manifestaciones de académicos y expertos de alto nivel muy preocupados por lo que está pasando, pero yo creo que hay que llamar mucho más la atención internacional respecto de esto. ¿Cómo rescatar al INE? Bueno, primero, eh, yo diría prepararnos para frenar esto en las elecciones del 27. Recuerden ustedes, bueno, si no lo saben, los consejeros del INE son electos por la Cámara de Diputados, por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Con esta sobrerepresentación, la Cámara de Diputados, por el manejado por el bloque gobernante, perdonen ustedes, se me secó la boca. El próximo año termina la gestión 3 consejerías, que son claves, que fueron 3 de los 5: Claudia Zavala, Dania Rabel y Jaime Rivera. Y va a nombrar la Cámara de Diputados el próximo año a esas 3 consejerías. Con lo cual, prácticamente nomás se quedan 2 consejeros que, por lo menos en esta ocasión, dieron cabal muestra de verticalidad en la defensa de los principios democráticos, que son el consejero Martín Faz y el consejero Arturo Castillo. Entonces, se mueve la ecuación en el INE con esto de 6-5 a 9-2. Terrible. Y lo que hay que hacer es, en las elecciones intermedias del 27, quitarle al bloque gobernante la mayoría calificada, saliendo a votar, construyendo una oposición firme que no solamente frene estas barbaridades, la designación de consejeros, sí, hechos a modo, que han perdido su independencia, no le hacen honor a la neutralidad que deben tener, y también frenar este conjunto de reformas constitucionales y legales que están cambiando, sin nuestro consentimiento, las reglas de convivencia entre mexicanas y mexicanos. Serían mis comentarios. Perdón que intervenga y rompa el eslabón del Zoom, pero Edmundo se tiene que retirar en unos 10 minutos, cuando mucho. Entonces, yo pediría que nos ayudara, Edmundo, salvo tu mejor opinión, que interviniera Emilio para que pudiéramos cerrar de manera conjunta, ¿no? Y que sea congruente. Perdón, Edmundo, Encantado, encantado. pero te tienes que ir. Lo acabo de ver hoy en la mañana y discutí mucho con él, así que vamos a seguir discutiendo, Emilio y yo. Emilio, Sugiero adelante, porfa. también, perdón, Perdón, Irlanda, querido perdón, Carlos. Gerardo, que ya que tenemos las preguntas incluso enlistadas, se las mandemos a Edmundo con la súplica de que pueda darles respuesta, y nosotros conseguimos los correos electrónicos. Con muchísimo gusto, y a través de ustedes hacemos llegar a los interesados que quieran sumarse a los recursos que estamos interponiendo para que tengamos el contacto, y entre más se sumen a estos recursos, mejor. Y claro, con mucho gusto escuchar a Emilio. Muy bien, entonces nada más saber con cuánto tiempo más contamos de Edmundo, cuántas preguntas más te gustaría que quisiera llegar para poder pasarle el uso de la voz a Emilio. Si les parece, escuchamos a Emilio. Si todavía nos quedan unos minutitos y quedan algunas preguntas, con mucho gusto intervengo. Pero creo que sería oportuno que interviniera Emilio Álvarez y Casa ahorita, e incluso para la parte internacional tiene más elementos que yo que compartir con ustedes. Perfecto. Entonces, Emilio Álvarez, si eres tan amable de tomar el micrófono y hacernos el favor de intervenir para tratar de resolver las dudas expuestas. Y antes que nada, pues agradecer tu presencia en este foro y por el aporte que nos puedas llegar a proporcionar. Cómo no. Gracias, buenas noches.
Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno encontrarlos nuevamente. Un abrazo a Gerardo, un abrazo a Carlos. Hace pues mucho pelo que no lo veo, hombre, ¿no? Yo lo conocí en otras circunstancias. Él por lo menos tiene canas, ¿no? Ya quisiera yo para un fin de semana, Chihuahua, ¿no? Ya no hablo de los kilos porque tanto él y yo creo que no vamos a salir bien librados, ¿no? Pero ahí se va a lo que veo. Y por supuesto veo aquí a mucha más gente conocida y querida. Un abrazo para todas y todos. Miren, haciendo el eco a lo expuesto por el mundo, que sí, últimamente, los últimos meses estamos en un seminario activo, parecemos como de escuela Montessori, ¿no? Así seguimos en estos espacios. Eh, no es opción rendirse, no es opción cruzarse de vasos. Estamos claros y ciertos que la dificultad en las instancias nacionales. Sabemos el INE que tenemos y sabemos el tribunal que tenemos, pero no podemos normalizar los abusos. No podemos hacer como si no pasara nada. El hecho de la batalla jurídica también sirve para exhibir lo que está pasando y para exhibir el tipo de instancias que tenemos. De manera que lo que hemos convenido es dar una batalla jurídica, una batalla política, una batalla ciudadana y una batalla de comunicación. Este jueves vamos a presentar a las 9:10 de la mañana en el INE la demanda por la nulidad de la elección judicial y empieza entonces una nueva batalla por la no normalización de una ciudadanía, de una gandalle, de un golpe de Estado del Poder Judicial. El 1 de septiembre formalmente vamos a entrar a una nueva etapa de México. Viene un retroceso en nuestras libertades y derechos y viene la formalización de la entrada de México al régimen autoritario, como dijo ya Sobato y otras personas. Y por eso es tan importante que no normalicemos los abusos y hagamos uso de todas las instancias, porque eso va a acabar por erosionar la legitimidad de este régimen. Estamos claros y ciertos que el tribunal tiene una composición que desde que decidieron, como dijo el mundo, dar la mayoría ilegítima porque el pueblo de México no les dio en la Cámara de Diputados ni Senadores los votos que tienen, contamos entonces con un escenario de riesgo. De antemano, entonces, el litigio está haciéndose con la visión internacional. Hay dos instancias que requieren o tienen capacidad, ninguna de ellas es de corto plazo. La primera de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene la potestad para poder atender este tipo de circunstancias. De hecho, ha habido ya pronunciamientos de la Comisión desde los informes que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial. Hay informes específicos de la Comisión, hay casos específicos y el litigio tiene que ver con llegar a la Corte para obligar al Estado mexicano a atender una contrarreforma de este tipo de atrocidades y de abusos. El segundo es el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Y eso va a obligar también a tocar las puertas, por ejemplo, de la Comisión Internacional de Juristas. Si bien la Comisión Internacional de Juristas no tiene competencia jurídica, sí es la asociación de las barras de abogados de todo el mundo. Su sede está en Ginebra. Pero también eso obliga a un debate en torno de lo que hoy sucede en México en términos del concierto internacional. Que nuestra representante del Estado decida viajar en un guajolotero internacional en lugar de un viaje directo y estar con más condiciones para tener reuniones, pues es parte del descrédito internacional y vamos a tener no solo que visitar la ONU, visitar la OEA, visitar Amnistía Internacional, visitar la Comisión Internacional de Juristas y todas las instancias que nos permitan entonces utilizar el eco internacional. Vamos a tener que tener un lobby ciudadano, un lobby, una diplomacia ciudadana muy activa también en Estados Unidos y Canadá, y los referentes principales de las embajadas en México. Es decir, la ruta del litigio jurídico en México es el inicio de un proceso
de un proceso que tenga estas tres dimensiones, estas cuatro que mencioné: el proceso jurídico, el político, el ciudadano y el comunicativo. Estamos claros que el fenómeno de un régimen autoritario, como lo que estamos empezando a ver en términos de Puebla, de Campeche y de Tamaulipas, de limitar incluso expresiones en redes sociales o de buscar la censura de los periodistas o de gobiernos despóticos, pues claramente son parte de ese engranaje, de ese rompecabezas autoritario. ¿Qué decían algunas de ustedes? ¿Qué podemos hacer? Yo soy de las personas que cree que podemos hacer mucho. Habemos quienes creemos que nos debemos organizar en una nueva expresión política junto con Edmundo, junto con Leonardo Valdés, que fue presidente del IFE, o consejeros como Arturo Sánchez, Rodrigo Morales, Marco Baños, que vienen de ser árbitros, pero que el contexto autoritario de México ya no les permite porque ya no hay neutralidad posible ante las violaciones sistemáticas a la ley. O con gente que viene del espacio de sociedad civil, algunos de Marea Rosa, como Amado Avendaño o como Denis Mead, o como gente de organizaciones campesinas como la CIAG o la UGOSEM, o la Iniciativa Ahora, o la Quinitocracia, o UNE, u otras más. O gente que viene del mundo ya más del político partidario, yo mismo que fui senador, o como Fernando Belauzarán, o como Guadalupe Acosta, hemos decidido hacer esta apuesta de Somos México como una nueva expresión. Pero también la lucha ciudadana es muy importante. El 1 de junio no solo fue importante porque el 9 de cada 10 dieron la espalda a esta farsa de elección, sino también porque miles de personas volvieron a las calles. En la Ciudad de México se hizo una manifestación de miles de personas, pero también en 40 ciudades más. Fue muy importante retomar las calles, la lucha en las redes sociales se hace tan importante y la acción ciudadana, en ese sentido, el activismo ciudadano, como lo que hoy tenemos, de la construcción, pues literalmente, como acá se viene construyendo Somos Futuro, Unidos Somos Futuro, me parece parte de las expresiones. Yo he viajado mucho por el país los últimos meses y he notado una gran depresión, una especie de marasmo. Hay gente que está todavía muy dolida el 2 de junio, aunque ya pasó un año. Y luego vino la derrota de la sobrerepresentación y luego vino la derrota de la reforma judicial y han sido un sucesivo de derrotas. Pero quedarse en casa lo único que hace es favorecer al régimen. Rechazar este activismo ciudadano, lo único que hace es hacerles más fácil las cosas. Entonces, ¿qué diría? Diría que todos aquellos que tengan interés jurídico, que conozcan o sean o hayan sido candidatos, se pueden sumar a la denuncia. Quienes tengan interés en la acción ciudadana, hombre, no dejen de hacerlo, es muy importante. Y quienes tengan interés de la construcción de una nueva opción, pues acá está a su orden Somos México, porque somos de los que pensamos que no nos sentimos representados y que pensamos que las puertas de emergencia se tienen que hacer antes de los incendios. Yo no quiero llegar otra vez el 27 y tener que taparme la nariz para cruzar algunas boletas. Yo no quiero llegar al 27 y no tener opciones. Me hago cargo que hacia el 2000 vamos a tener que hacer una gran alianza inteligente para enfrentar este gran régimen autoritario. Pero, ¿qué diría? Todos y todas tenemos mucho que hacer porque no hay opción otra más que la defensa de nuestro país. Y yo diría, y con esto termino, yo prefiero toda la vida que me muevan mis sueños y no que me muevan mis miedos. Y en eso estoy, en la construcción de nuestros sueños, para mí, para mis hijas, mi hijo, mis amigos, mi equipo, para todas las personas de este país. Prefiero invertir mi tiempo, cualquiera que este sea, en construir sueños, que estando viendo los miedos que todos los días a días tratan de imponernos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por este espacio y grande alegría de verles. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Edmundo. Me parece que lo muy importante en este momento es que los ex candidatos que participaron en esta elección judicial tengan más claridad de cómo pueden accionar jurídicamente para poder llevar su procedimiento a las últimas consecuencias. Para tal efecto,
y atendiendo a la solicitud que hacía Carlos González, que retoma Edmundo, es que en el chat de la plataforma se va a escribir un número celular para que hagan llegar vía WhatsApp la solicitud del formato que nos hagan llegar Edmundo, para que lo puedan tener a la mano y lo antes posible puedan presentar el documento y poder cubrir los plazos pertinentes y necesarios para poder acceder o estar en condiciones de poderlo elevar a instancias internacionales. Como siempre, agradecerles la participación, el interés, ese interés genuino en poder resolver. Se quedaron algunas preguntas pendientes que también haremos llegar a Edmundo para ver de qué manera las podemos resolver y rebotar con todos ustedes. Les doy, se va a colocar el teléfono celular en el chat de la plataforma para quien guste tomar nota, pero se los doy verbalmente también. Es el 555 102 4962. Repito, 555 102 4962. Por esta vía pueden ustedes tener acceso al formato que se está planteando para poder presentar las impugnaciones. Es importante que tomen en cuenta los plazos para poder estar en esa condición de elevarlo después a las instancias internacionales. Gracias, Emilio. Creo que nos has dado mucha luz respecto a lo que hacer en esas instancias y que a final de cuentas pues es el procedimiento que nos queda seguir, ya que en lo local pues vemos bastante complicado que pudiéramos tener una respuesta favorable. Gerardo, si no tienen mayor inconveniente, entonces damos por concluida la reunión. Cualquier circunstancia, pues bueno, ya tienen el número de teléfono para que puedan acceder a la respuesta de sus preguntas y al formato que se comentó. Por nuestra parte es todo. Agradecerles enormemente a Emilio y a Emilio, a Edmundo, a Carlos González y a todo el equipo de USF que hace posible este tipo de foros que se deberían de estar replicando también en cualquier otro colectivo. Estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Edmundo, gracias, Emilio, nos vemos. Un Adiós a abrazo, a la todos. próxima. Y seguimos. Chao, chao. A seguirle, colegas, a seguirle. Gracias, Abrazo, Irlanda, Carlos. gracias, Carlos. Abrazo, Gerardo. Gracias, ¿verdad? Querido Emilio. Gracias, Gerardo. Muchos para Gracias, ti. Gracias a Carlos. todos. Gracias, Carlos. Gracias, Edmundo. Edmundo. Gracias, bye bye.